es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común con Román Meyer. Román, qué gusto tenerle. Ricardo, un placer. En este programa es usted uno de los funcionarios más jóvenes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador y la verdad teníamos mucha curiosidad por recorrer su biografía, por eso esta invitación. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Arrancamos donde siempre se comienza en este programa, preguntando por esos lugares no tan comunes de la infancia. Una casa de profesores universitarios, una casa de intelectuales, Lorenzo Meyer, Romana Falcón. ¿Cómo se crece en ese ambiente? ¿Quién es ese niño, Román Meyer, en ese ambiente de académicos, intelectuales? Pues es una buena pregunta. Yo creo que en cierto sentido la infancia fue como cualquier otra infancia, ¿no? De cualquier otro niño, en el sentido de que indistintamente la profesión de tus padres, tú creces en un entorno que esa profesión, ¿no? Caracteriza, digamos, la convivencia día a día. Y yo recuerdo más que nada en los primeros años conocer los espacios públicos del Colegio de México. Esos espacios donde recuerdo la sala de profesores, recuerdo los pasillos, recuerdo... O sea, en lugar de guardería le tocaron librerías o bibliotecas. Nos tocaron guarderías o bibliotecas, donde de alguna forma parte de la infancia fue ahí, ¿no? Y como cualquier otro niño, era jugar entre estos espacios públicos, entre los cubículos, ir de un lado al otro. No cualquiera, ¿no? Está hablando de un gran arquitecto detrás de esa obra, Teodoro González de León, es decir, sí hay una apuesta de arquitectura sí, claro, mexicana. Se podría decir que son elementos que son elementos, claro, vocación, pero podrían haber conformado la vocación, pero que, digo, es un elemento más que se suma a una narrativa, pues, de un niño que crece en un entorno familiar que muy vinculado al trabajo de los padres, ¿no? Ahora, pudo haber tenido padres médicos, padres químicos, padres beisboleros. Tener padres historiadores o politólogos debe tener alguna implicación, ¿no? Yo diría a veces hasta chocante, porque todo es trascendente, digamos, todo se liga a la época, al contexto. Sí, y tienes toda la razón. Yo creo que parte del hecho de que venir de una familia de sociólogos, ¿no? De historiadores, de politólogos, pues de alguna forma te sensibiliza al día, ¿no? Yo recuerdo muy bien en la infancia, ¿no? De que cuando se hace esta pregunta, ¿no? De, es que yo no hablo de política. A mí se me hacía una cosa como imposible no hablar de política. O sea, había compañeros tuyos que decían de eso no hablo, ni de religión ni de política, pero ¿no? Para no pelearme. Exacto, ¿no? Pero es, digamos, en el sentido del contexto en el que uno crece, pues hablar de política era la plática de todos los días, ¿no? Y de alguna forma hacer político es pues, quién hace qué, cómo y cuándo. Todo el mundo hace política. ¿A qué edad te das cuenta que eres hijo de un personaje muy influyente en la escena política del país? O sea, que Lorenzo Meyer pesa y que lo que él dice influye. Yo creo que en la infancia, en los primeros años, de algún modo, algunos profesores de historia, algunos profesores en la primaria, en la secundaria, que hacen referencia, que me preguntan, oye, de alguna forma, tu padre puede venir a darnos una plática. ¿En qué escuela estudió? Pues yo estudié en varias escuelas, ¿no? Y estuve yendo de un lado para el otro también por el tema de los años sabáticos, ¿no? Cada 5 o 6 años
íbamos migrando de Estados Unidos a España, a regresar a Estados Unidos. Entonces, este intercambio de años de sabático pues era digamos, un elemento básico en la familia, y que de alguna forma pues también te da un contexto, pues una visión que te favorece, ¿no? ¿Hubiera podido germinar en usted la vocación del historiador, del politólogo, del sociólogo, y sin embargo germina la del arquitecto? ¿Cómo ocurre? ¿Es una oposición frente a la madre, frente al padre? ¿Es un gusto distinto? Sí. Yo creo que sí es González de León influyendo en el fondo. Yo creo que es una posición complementaria. Yo no diría que fuera precisamente de oposición. Yo creo que al final de cuentas la arquitectura como las ciencias sociales son muy amplias. Al final de cuentas nos permiten abundar en temas muy similares, en ver los grandes problemas nacionales desde diferentes ópticas, desde el espacio público, desde la vivienda. ¿La arquitectura como ciencia humana? Yo ¿A la Da Vinci? Yo creo que podría, yo creo que sí puede la arquitectura darnos esos elementos. Depende cuál es la connotación de la arquitectura, depende de cuál va a ser el momento en el cual la arquitectura tiene esta vocación social. Y creo que ese es el momento en el cual, ya posteriormente, como reflejando o de alguna forma haciendo un análisis posterior en la toma de decisiones, la arquitectura era una variante más que para mí de las ciencias sociales. Pero permitía encontrar su propia voz. Permitía encontrar su propia voz, y que al mismo tiempo esta vocación social, ¿no? Esta vocación en la cual, desde un punto de vista personal, digamos, el momento más importante de la arquitectura es cuando tiene una vocación social, cuando tiene ese momento de decir por qué vamos a intervenir estos espacios, este monumento, este edificio, y cuando hay una vocación hacia el público. He seguido algunos de sus discursos, de sus charlas, y hay unas pocas palabras que identifican muy bien como constante su mensaje: intervenir el espacio público. De hecho, ya la usó aquí en el programa. ¿Qué quiere decir para un arquitecto intervenir el espacio público? Y sobre todo este espacio público mexicano que usted tiene ahora la responsabilidad de gestionar en buena medida. Yo creo que es uno de los grandes retos, no solamente por esta Secretaría en general como la política pública, en el sentido de que no se le ha dado el espacio y, digamos, la dimensión de la importancia del espacio público. Al final de cuentas, como seres humanos, como mexicanos, la oportunidad de poder reestructurar ese espacio donde el roce, el día al día, donde nuestras acciones, nuestras formas de relacionarnos con el vecino, con el otro ciudadano, con el otro mexicano se lleva a cabo, y que ese roce a roce estructura mucho en cómo somos. Voy a ponerle una hipótesis. ¿Hay espacio público autoritario versus un espacio público democrático? Y le pido que me responda en términos arquitectónicos. Yo creo que sí podría haber espacios públicos autoritarios y que de alguna forma tienen su propia lógica, por decir, las grandes extensiones periféricas de las zonas metropolitanas, ¿no? Son autoritarios en el Ciudad sentido Juárez, de que lanza la marginación a las trabajadoras. Son autoritarios en el sentido de que responden únicamente bajo una lógica en el caso de la maquila, ¿no? de producción en la frontera norte, ¿no? Y que a veces son completamente carentes y que son zonas excesivamente agresivas, y que vemos en estas zonas, en estos espacios públicos de las zonas periféricas, de las grandes maquilas, donde se llevan grandes problemas de seguridad. Le lanzo un desafío. La violencia. En México, ¿encuentra usted un espacio público democrático en su diseño, en su concepción, en su vida ¿De cotidiana? cómo se utiliza el espacio público? En efecto, Ciudad Juárez me parece que es el emblema del espacio público autoritario. Lo llevo a preguntarle, ¿hay alguna ciudad, algún barrio, alguna delegación, alguna alcaldía en el país que diga usted, esto es democrático? Podríamos decir que el centro histórico de la Ciudad de México podría reflejarse en una característica más democrática, en el sentido que es un espacio público, ¿no? Todo el entorno al centro histórico donde la gente puede ir, ¿no? Constantemente a disfrutar desde temas culturales, temas políticos, hacer manifestaciones. La Alameda no conoce de clase social. Yo creo que hoy en día la Alameda históricamente era la gran
el espacio público donde la aristocracia del siglo XIX, siglo XVIII iba, ¿no? Y que hoy en día, en un ejercicio muy adecuado, se ha vuelto a recuperar ese espacio público y que te permite esta flexibilidad de poder cruzar los estratos sociales. Eso es gran parte de la, digamos, de la posibilidad de hacer un espacio público exitoso, que te pueda hacer esa mezcla de características de estratos sociales, donde realmente no podamos distinguir y que no nos importe si es un mexicano de estrato bajo, medio o alto. Y creo que es una de las grandes funciones de un adecuado espacio público donde pueda interactuar toda la población mexicana indistintamente del contexto en el cual uno vive. Recientemente fui a visitar una de sus obras, que es en el Faro del Poniente, ahí en Azcapotzalco. Me topé con una cancha para el juego de pelota en esta época, siglo XXI, y un temazcal en mitad de una zona habitacional muy grande. Y me pregunté, ¿quién es el arquitecto de esto? Y resulta que el arquitecto era el actual secretario de Desarrollo Humano. Déjeme irme a corte y nos platica de esta aventura en Azcapotzalco y regresamos a las definiciones que ahora están guiando su gestión sobre el territorio de nuestro país. Aquí no hay lugar común. Continuamos. Aquí no hay lugar común, continuamos hablando con el secretario Román Meyer. Me da muchísimo gusto tenerle aquí y interrumpimos un momento clave. Le decía yo, usted le ha tocado intervenir, por ejemplo, en el caso de Azcapotzalco, una obra que permite recuperar nuestra tradición, vuelvo al historiador, poner una cancha de juego de pelota que además está usando y un temazcal en una zona que era originalmente un basurero. A ver, creo que esta obra nos permite como clave descifrar su mirada sobre esa intervención en espacio público a la que hacía referencia. Claro. Fue un ejercicio que se realizó hace un par de años en la administración pasada de la delegación de Azcapotzalco, y uno de los planteamientos que nos hicimos fue digamos, tenemos una zona habitacional bastante compleja, conflictiva, que va desde los años 60, que es el Rosario, que por un momento fue la gran unidad habitacional más grande de Latinoamérica y que hoy en día ha presentado grandes problemas de seguridad y grandes problemas de mantenimiento, ¿no? Ha habido una decadencia considerable. Jóvenes marginados, desempleo, violencia. Espacio público de unas características inhumanas. Y una de las cuestiones que nos presentamos en ese entonces es decir, ¿qué intervención, qué características de intervención podemos hacer? Y nos encontramos con un terreno considerablemente grande de 75,000 metros cuadrados en el centro de Azcapotzalco, que seguía siendo un tiradero de basura de la delegación y que decíamos, no podemos dejar esto que pase. Y que de alguna forma fue un ejercicio muy bonito porque de alguna forma nos acercamos con la comunidad, nos acercamos con la delegación, fuimos dentro del Rosario, en esas zonas donde en ese entonces había narcomenudistas, y que fuimos a hacer un ejercicio de vinculación con la población, de preguntarles qué querían, hicimos mesas de trabajo y que llegamos a un programa arquitectónico de necesidades y al final de cuentas generamos este gran espacio público, este centro cultural con talleres, con oficios, con la capacidad de ofertar oportunidades a estos jóvenes que hoy en día en la colonia, en Azcapotzalco, no tienen un espacio para desarrollarse. Lo escucho hablar y no puedo evitar la pregunta. ¿Por qué lo escogió a usted el presidente López Obrador como secretario responsable de administrar el territorio y el desarrollo de las ciudades? Muy buena pregunta. A mí cuando el presidente me invitó... ¿Le sorprendió? Claro que me sorprendió porque yo de alguna forma ni lo busqué nunca. Realmente yo recuerdo el día que me generó esa invitación. Yo venía con un conjunto de posibles propuestas de espacios públicos, ver si estaba interesado, un poquito debatir el tema de cómo recuperábamos el espacio público, cómo interveníamos en aquellas zonas de mayor marginación, con mayores índices delictivos. ¿En qué ciudades estaba pensando
Yo no recuerdo, creo que estábamos pensando en ese entonces espacios en el Estado de México o en el Estado de Veracruz. Y bueno, ni siquiera se tocó el tema, ¿no? Yo le fui muy honesto al presidente, decirle, usted está consciente de que probablemente hay 100 personas que tengan un mejor perfil que yo. ¿Y qué le contestó? Digo, estoy perfectamente consciente, Román, pero quiero que seas tú. ¿Por qué? Todavía yo no sabría el por qué. Yo creo que es un tema que la respuesta la tengo. Juventud, La visión, sí, la tendría- confianza, ideología. Yo son suposiciones. Realmente quien tiene la respuesta es el Es él. presidente. Tampoco yo lo cuestioné. Sí le pedí que me diera un tiempo, sí le pedí que me diera 15 días para darle una respuesta, porque yo sí tenía que platicarlo con mi familia, ¿no? Al final de cuentas, Esto es tiempo completo. esto es un trabajo de tiempo completo. ¿Cuál es la visión? A ver, este país tiene ciudades caóticas. O sea, si algo nos ha faltado es la planeación. Y la verdad es que, déjeme utilizarlo así, la delincuencia inmobiliaria gobierna, ¿no? O sea, logran sacar permisos, construyen centros comerciales, arrasan con tierras, arrasan con propiedades. Es decir, realmente si uno se siente o recuerda a los dinosaurios, es en las ciudades mexicanas. Una autoridad como la suya, que puede meter músculo y cambiar eso, no la tiene fácil. ¿Cómo está mirando su trabajo estos años al frente de la Secretaría para combatir a los dinosaurios y esa delincuencia inmobiliaria? No la tenemos fácil, sin duda alguna, no es un tema sencillo. Sin embargo, creo que una de las grandes ventajas de la Secretaría es que a pesar de que, por ejemplo, los usos de suelo, ¿no? Los usos de suelo son más de competencia local, ¿no? Realmente la Federación en esos temas no se mete. Pero nosotros vemos una gran oportunidad de coadyuvar con los diferentes programas que tiene no solamente la Secretaría, sino la Federación. Cuando tú tienes una gama de diferentes programas que son transversales al territorio, tú tienes una gran capacidad de poder incidir en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales y en los estados, con la finalidad de que sí tomen en consideración todas sus herramientas, todos sus programas de ordenamiento territorial, porque para la Federación tomarlos en consideración es un acto políticamente adecuado. Bueno, hay una zona de grises que yo creo que es la más conflictiva de todas, y es asumir que este país está hecho de municipios cuando la mayor parte de las ciudades no está hecho de municipios en singular, sino de regiones municipales, ¿no? O sea, no sé, Zapopan, Guadalajara, Ecatepec, la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona metropolitana de Monterrey, la Laguna, y me puedo seguir de largo. Y esos grises son los más caóticos, porque nadie gobierna, no gobierna el Estado, no gobierna el municipio, y ahí la Federación tiene que hacer algo. ¿Qué tiene pensado el gobierno de López Obrador para atender esa asociación municipal indispensable? Mira, hace un par de días se firmó un convenio de colaboración para la ley de coordinación metropolitana aquí en el Valle de México. Y lo que buscamos es que hay una mayor coordinación en elementos tan básicos, tan centrales como el tema de seguridad, el tema de vivienda, el tema basura, el tema de recursos hídricos, y que vemos que no hay una adecuada coordinación. Yo creo que uno de los grandes oportunidades y grandes retos para la administración pública, para la Federación, es generar estos espacios de convivencia, de interlocución, y que de alguna forma vean que ya llegó hasta un cierto punto la capacidad de la ciudadanía de aceptar que no haya una vinculación, que no haya un discurso junto, ¿no? Consensado entre las partes, y que ya no estamos dispuestos como ciudadanía a aceptar que no haya una interlocución adecuada entre las alcaldías, entre los municipios, sino que ¿La Federación puede ayudar a esa conversación? Sí, claro que puede ayudar. ¿Lo están haciendo? Lo estamos haciendo en la zona metropolitana del Valle de México. Vamos a seguir con otras zonas metropolitanas en poder generar agendas en común, porque, digamos, ya es insostenible este aspecto de que... Corrupción es uno de los grandes temas en el asunto inmobiliario, en el asunto urbano. ¿Qué le toca a usted? ¿Qué hay en su agenda para enfrentar la corrupción justamente en las inmobiliarias y otras constructoras que al amparo del poder público han hecho fortunas extraordinarias en contra de la generalidad de la población? Yo creo que el tema de la transparencia. Creo que el tema de la transparencia con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales y las alcaldías es el tema
prioritario. ¿Cómo se licita? ¿Cómo se licita? ¿Cómo la ciudadanía se da, tiene noción de los usos públicos, de los usos de suelo, de su alcaldía, de su colonia? Y es el vínculo de cómo la ciudadanía se puede meter cada día más en relación a la toma de decisiones de su colonia. Es apoderar el núcleo básico de convivencia del ciudadano. Y es entender que ellos también tienen derecho de conocer, de opinar, de vincularse, de saber quién es su diputado local y hacer la exigencia a sus autoridades locales. Eso implica un ordenamiento territorial que no existe en México. El catastro, por ejemplo, seguimos con un rezago, y digo seguimos, llevamos 30 años hablando del catastro, no está, por lo tanto no se puede cobrar predial, no se puede saber dónde se vive, qué se va a construir, los planes parciales de desarrollo, todo ese ordenamiento hoy es secreto de muy pocos. ¿Cómo arrojar luz y cómo ordenar el territorio? Yo creo que ahora que los municipios se van a topar a una mayor necesidad de recursos, van a tener que, de alguna forma, apostar a una actualización del catastro. A ver si le entiendo. Les corta usted recursos y van a tener que actualizar sus impuestos. Es parte, es un ¿Está mecanismo. de acuerdo conmigo que ese es el mecanismo impositivo que podría transformar este país? Yo no quisiera decir que es impositivo, pero dado como salió el PEF 2019, nosotros hemos venido platicando con una gran cantidad de municipios diciendo, ustedes tienen que actualizar porque no tienen de otra. Si ustedes cobran sus propios impuestos, pueden resolver sus problemas. Si yo le preguntara, digamos, si las cosas siguen por donde van, 2024 usted deja de ser secretario, voltea hacia atrás, ¿cuál es la obra, ¿no? El proyecto que le hubiese gustado, le gustaría que marcara su administración al frente de la Secretaría? La política de vivienda, la política nacional de vivienda. Creo que ¿Vamos a acabar con los rotoplas, con los jardines de rotoplas? Creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Si nosotros pensamos que hacer vivienda es hacer ciudad, y hacer ciudad es hacer desarrollo regional más armónico, tenemos la gran potencialidad de tener una política de vivienda mucho más armónica, que no volvamos a ver estos grandes desarrollos. No más el Rosario. No más el Rosario, pero no más este modelo fordiano de casas repetidas al millar, extensivas, lejanas, sin comunicación, sin servicios básicos, que al final de cuentas estamos viendo que la gente ya no los quiere, que la gente está abandonando este modelo, que la gente ya dejó de pagar esas viviendas y que se nos está generando, por ejemplo, al Infonavit está generando un gran problema de una cartera vencida importante. ¿Por qué no transporte? O sea, ¿por qué vivienda y no transporte o cómo liga los dos? Porque, a ver, gran parte del autoritarismo en nuestro país es que el transporte no es democrático. Claro, tienes toda la razón, pero yo creo que van de la mano. No podríamos hablar de vivienda sin una política de suelo, que a su vez se vincule con una política de transporte. Porque creo que al final de cuentas, tanto en transporte como en vivienda, la política de suelo es el elemento que vincula. Pues lo escucho y más o menos queda claro por qué lo escogieron de secretario. Déjeme cerrar con las preguntas que tradicionalmente hacemos aquí. Le pido que me responda lo primero que le viene a la cabeza. Palabra favorita. Tranquilidad. Palabra que más detesta. Administración. Sonido que más le gusta. Sonido de una mañana tranquila, sin ruido. Sonido que más detesta. El ruido del tráfico. Si no hubiese sido usted arquitecto y ahora hacedor de políticas públicas, ¿cuál habría sido la otra vocación? Biólogo. Mire. La biología. Me hubiera gustado mucho ser biólogo. Es muy temprano para hacer esta pregunta, pero a todos nos conviene hacerla de vez en vez. Un día va a dejar este planeta y alguien o algo más allá va a venir a hacer una suerte de sentencia. ¿Qué le gustaría que le dijera a Dios al recibirlo al paraíso o cualquier ente superior al concluir su vida? Que generamos una política de vivienda más justa, más equitativa. Le agradezco muchísimo la oportunidad de tenerlo aquí. Un placer, Juan. Mucho gusto. Muchas gracias. Aquí no hay lugar común. Nos vemos próximo sábado 7 de la tarde, ADN 40.